el momento en que decides ser alguien nuevo. Hay un instante en la vida en que algo dentro de ti cambia para siempre. No es un golpe de suerte ni una revelación milagrosa. Es un susurro interno, casi imperceptible, que te dice, ya basta de sobrevivir, ahora quiero vivir con propósito. Ese es el momento en que el millonario interior despierta. No porque tengas dinero, sino porque eliges dejar de depender de la suerte y comenzar a construir desde la conciencia. La verdadera riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. Comienza cuando te das cuenta de que todo lo que has vivido, incluso los fracasos, fueron parte del entrenamiento que necesitabas para convertirte en alguien distinto. A veces creemos que la vida nos quita, pero en realidad nos pule. Nos enseña a ver lo esencial, a soltar las excusas y a tomar responsabilidad por lo que decidimos ser. Ser millonario no tiene que ver con acumular billetes. Tiene que ver con asumir la identidad de quien sabe crear valor, de quien no se conforma con las obras de la vida, de quien deja de esperar y empieza a actuar. Ser millonario es un acto de amor propio. Es mirar tu historia con gratitud, reconocer tus errores, y entender que la diferencia entre quien eres y quien quieres ser se llama decisión. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres miedo, mostrará más miedo. Si eres abundancia, abrirá más caminos. Por eso hay quienes lo pierden todo y otros que, aun comenzando desde cero, vuelven a prosperar. La diferencia no está en el dinero, sino en la identidad desde la cual lo manejan. La identidad es la raíz de la riqueza. Cuando cambias la raíz, el fruto inevitablemente cambia. Hubo un tiempo en que creías que tener más te haría sentir suficiente, que si ganabas más, comprarías más, y entonces te sentirías feliz. Pero esa fórmula nunca funcionó. Lo que verdaderamente transforma no es el tener, sino el ser. Porque solo cuando te conviertes en alguien capaz de sostener la abundancia, el dinero se vuelve un reflejo natural de tu crecimiento interior. El millonario que decidiste ser nace el día en que asumes que tu vida no va a cambiar por un golpe de suerte, sino por tu capacidad de tomar decisiones distintas. No por los consejos de otros, sino por la claridad que surge cuando te miras al espejo y dices, ya no soy la misma persona. Y no porque algo mágico haya ocurrido, sino porque decidiste creer en ti. La mayoría de las personas pasa la vida deseando resultados sin cambiar de identidad. Se dicen quiero más dinero, pero siguen actuando desde el miedo, desde la escasez o desde la queja. No se dan cuenta de que el universo no entrega riqueza a quien la desea, sino a quien la encarna. A quien se comporta como alguien que ya es próspero, disciplinado, coherente y agradecido. La riqueza es una consecuencia, no un destino. Es la consecuencia de haberte convertido en alguien capaz de sostenerla. Cuando te levantas con propósito, tus pensamientos comienzan a tener dirección. Cuando tienes dirección, tus emociones se ordenan. Y cuando tus emociones se alinean, el mundo empieza a responderte de una manera distinta. No porque cambie la realidad, sino porque cambias tú. La identidad del millonario no se busca, se elige. Se construye día a día con pequeños actos de conciencia, con cada decisión que demuestra que ya no eres quien eras ayer. El dinero no es el final del camino. Es el espejo que refleja tu relación contigo mismo. Si vives en caos, tu dinero será caótico. Si vives en orden, tus finanzas se ordenarán. La prosperidad no llega a quien la necesita, sino a quien está preparado para recibirla. Por eso, cuando cambias tu forma de pensar, no solo cambias tu economía, cambias tu destino. Este audiolibro no pretende enseñarte a hacer dinero rápido. Pretende recordarte quién eres. Porque cuando recuerdas quién eres, lo demás llega por añadidura. La abundancia no es un premio, es un reflejo. Es la vibración natural de una mente que ya no se traiciona, que ya no duda de su poder para crear. El verdadero millonario no se mide en lo que tiene, sino en la paz con la que vive. Hoy, comienzas un viaje de regreso a ti. A esa parte tuya que ya sabía que la riqueza era una elección. Que la vida no te debía nada, pero te lo ofrecía todo. Que el dinero es solo una herramienta, y tú eres el creador.
Este es el inicio de una nueva identidad. Una en la que no necesitas demostrar nada, solo ser coherente con lo que ya decidiste, vivir desde la abundancia. A partir de ahora, cada pensamiento es una inversión, cada palabra un contrato, cada acción una declaración de quién eres. No necesitas permiso para prosperar. Solo necesitas reconocer que siempre tuviste el poder. El millonario que decidiste ser ya estaba dentro de ti, esperando el momento exacto en que dejaras de buscar afuera y comenzaras a crearlo desde adentro. Ese momento es hoy. Capítulo 1. La identidad financiera, el origen de todo cambio. Toda transformación duradera empieza con una pregunta incómoda: ¿quién estoy siendo con respecto al dinero? No qué hago, ni cuánto gano, sino desde dónde actúo. Esa es la raíz de la identidad financiera. Porque el dinero, al final, solo obedece a la imagen que tú mismo sostienes de ti. Si te ves como alguien que apenas sobrevive, vivirás al borde. Si te ves como alguien que siempre encuentra la forma, el universo confirmará esa versión. El error más común es creer que los problemas financieros se resuelven con más dinero. No es así. Si la mente no cambia, todo vuelve al mismo punto. Puedes ganar el doble y seguir sintiendo miedo. Puedes ahorrar más y seguir sintiendo escasez. Porque el dinero no resuelve el vacío de identidad, solo lo amplifica. Por eso tantos que alcanzan el éxito económico terminan sintiéndose igual de inseguros que cuando no tenían nada. Tu relación con el dinero es un reflejo de la relación que tienes contigo. Si no confías en ti, buscarás seguridad en el exterior. Si no te valoras, aceptarás menos de lo que mereces. Si no te sientes suficiente, trabajarás sin descanso intentando llenar un hueco que no se llena con billetes. Hasta que un día comprendes que no se trata de tener más, sino de convertirte en alguien diferente, alguien capaz de sostener, disfrutar y multiplicar lo que llega. La identidad financiera se construye desde tus creencias más profundas. Desde lo que piensas que mereces, lo que crees posible y lo que estás dispuesto a sostener. No se trata de repetir afirmaciones positivas, se trata de cambiar la base desde la cual tomas decisiones. Si crees que el dinero siempre es escaso, inconscientemente actuarás con miedo y atraerás resultados que confirmen esa creencia. Pero si entiendes que el dinero fluye donde hay orden, propósito y valor, tus decisiones comenzarán a expandir tu realidad. Ningún cambio financiero es sostenible si no hay un cambio de identidad detrás. Puedes aprender estrategias, presupuestos o inversiones, pero si en tu interior sigues sintiéndote pequeño, el resultado se derrumbará con el primer desafío. Las personas verdaderamente prósperas no son las que tienen más, sino las que se reconocen capaces de volver a empezar. Su seguridad no está en la cantidad, sino en la confianza que han construido dentro. Pregúntate, ¿cómo se comporta alguien que vive en abundancia? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué límites establece? ¿Qué pensamientos alimenta? Imitar esos comportamientos no es fingir, es ensayar una versión más elevada de ti. Cada acción coherente con esa nueva identidad refuerza tu poder interno. De pronto, ya no buscas sobrevivir, buscas crecer. Ya no te quejas, te responsabilizas. Ya no esperas milagros, los construyes. Tu historia financiera no te define, pero sí te revela. Cada deuda, cada pérdida, cada oportunidad desaprovechada muestra cómo has manejado tu valor personal. No te culpes, obsérvalo. Esa observación sin juicio es el primer paso para sanar la relación con el dinero. Solo cuando ves la raíz de tus decisiones puedes reescribirlas. La identidad pobre vive esperando que algo externo cambie su suerte. La identidad rica crea movimiento, incluso en medio de la incertidumbre. La diferencia entre ambas no es el capital, es la conciencia. Uno reacciona, el otro elige. Uno teme, el otro confía. Uno busca seguridad, el otro se expande. El cambio real ocurre cuando eliges conscientemente dejar de ser la persona que espera y te conviertes en la persona que actúa. Cada vez que piensas no puedo, fortaleces la versión limitada de ti. Cada vez que dices aún no, pero estoy aprendiendo, fortaleces la versión que crece.
No es una frase bonita, es biología emocional. Tu mente, al escuchar lo que repites, empieza a crear caminos que lo confirmen. Así se moldea la identidad, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión. Empieza a tratarte como alguien valioso. No porque tengas más, sino porque entiendes tu poder para crear. Las personas con mentalidad de abundancia no se mueven desde la necesidad, sino desde la elección. No compran por llenar un vacío, sino por expresar su libertad. No trabajan para huir de la pobreza, sino para expandir su propósito. Esa diferencia interna lo cambia todo. Si realmente quieres transformar tu vida financiera, no busques fórmulas mágicas. Empieza por una sola decisión: dejar de actuar como la versión que teme perder. El dinero no es un juez, es un mensajero. Solo refleja quién estás siendo en este momento. Cuando cambias tu identidad, cambias el mensaje. Y cuando cambias el mensaje, el dinero empieza a responder de otra manera. En el fondo, no estás aprendiendo a manejar dinero. Estás aprendiendo a manejar tu energía. Porque cada acción, cada pensamiento, cada emoción tiene una frecuencia. Si vibras en escasez, el dinero se aleja. Si vibras en propósito, el dinero se siente atraído. La abundancia no se persigue, se sintoniza. Y solo puedes sintonizarla cuando recuerdas quién eres realmente. Tu identidad financiera no está escrita en piedra. Puedes reescribirla tantas veces como sea necesario. Hoy puedes decidir dejar atrás el miedo, la culpa o la vergüenza que alguna vez asociaron al dinero. Puedes decidir que tu historia no termina en el esfuerzo, sino en la libertad. Y puedes decidir que la riqueza no será un golpe de suerte, sino el reflejo natural de la persona en la que te estás convirtiendo. Ese es el verdadero inicio del cambio, cuando dejas de preguntarte cuánto dinero puedes ganar y comienzas a preguntarte quién necesitas ser para sostenerlo con paz, propósito y coherencia. Capítulo 2: El poder invisible de tus decisiones. Cada decisión que tomas es una semilla. Algunas germinan de inmediato, otras parecen dormir bajo la tierra durante años, hasta que un día florecen y te recuerdan que nada fue en vano. Lo que hoy vives, en tu economía y en tu vida, es la cosecha de tus decisiones pasadas. Y lo que vivirás mañana será el resultado de lo que elijas hoy. La diferencia entre quien prospera y quien se estanca no es la suerte, es la conciencia con la que decide. Hay decisiones pequeñas que cambian grandes destinos. Levantarte temprano o posponer tus planes. Ahorrar un porcentaje o gastarlo todo. Aprender algo nuevo o quedarte en lo cómodo. Cada una parece mínima, pero juntas forman la identidad de quien eres. Y la identidad, tarde o temprano, crea tu realidad financiera. Las personas exitosas no nacen con ventajas, nacen con intención. Tienen la capacidad de decidir incluso cuando no tienen garantías. Entienden que cada decisión correcta les acerca a su propósito y cada evasión les retrasa. No siempre eligen lo fácil, pero eligen lo coherente. Y en el tiempo, esa coherencia se convierte en prosperidad. El poder de decidir está en todos, pero no todos lo ejercen. Muchos se acostumbran a delegar sus decisiones en otros, en la economía, en la pareja, en la familia o en el miedo. Dicen, no puedo invertir, no puedo cambiar de trabajo, no puedo empezar, pero en realidad lo que están diciendo es no me atrevo a decidir. Y cada vez que evitas una decisión, otra persona o circunstancia decide por ti. El verdadero empoderamiento financiero comienza cuando recuperas el derecho de elegir. Cuando entiendes que tus decisiones no son un acto aislado, sino una declaración de identidad. Cada vez que eliges el orden sobre el caos, la disciplina sobre la excusa, la acción sobre la duda, estás diciéndole al universo, soy alguien que puede sostener abundancia. Y el universo, siempre coherente, responde. Las decisiones no solo cambian tu economía, también cambian tu frecuencia. Decidir con miedo genera más miedo. Decidir con confianza abre caminos. Por eso, antes de tomar cualquier decisión financiera, hazte esta pregunta: ¿desde dónde estoy decidiendo? Si lo haces desde la carencia, buscarás controlar. Si lo haces desde la abundancia, buscarás crecer. A veces decidir implica soltar.
Soltar la necesidad de aprobación, la creencia de que debes ser perfecto, el miedo a equivocarte. Pero solo quien decide avanza. El resto se queda esperando una señal que nunca llega. La vida premia la acción, no la espera. La abundancia llega a quien se mueve, no a quien se queja. Hay un tipo de decisión que cambia todo, aquella en la que eliges pensar diferente. Cuando dejas de buscar culpables y te haces dueño de tu historia. Cuando dejas de decir no tengo suerte y comienzas a decir estoy aprendiendo a crear mi suerte. Ese simple cambio de mentalidad activa un poder invisible, el de dirigir tu destino. Tus decisiones son la forma en que dialogas con la vida. Si eliges desde el miedo, la vida te mostrará más miedo. Si eliges desde la fe, la vida te mostrará caminos. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar el primer paso. Ninguna decisión es pequeña cuando está alineada con tu propósito. La indecisión es una fuga de energía. Cada duda sin resolver ocupa espacio en tu mente, te agota y te mantiene en pausa. El dinero fluye donde hay claridad y se estanca donde hay confusión. Por eso, cada vez que postergas una decisión, no estás ganando tiempo, estás perdiendo poder. El éxito no lo determina el talento, sino la capacidad de decidir con enfoque. A veces el miedo te dirá que no estás listo. Pero la verdad es que nadie se siente completamente listo para la vida que desea. La preparación llega en el camino. El aprendizaje está en el movimiento. Quien espera a sentirse preparado, nunca empieza. Quien decide avanzar, aunque tiemble, termina dominando el terreno. Cada vez que tomes una decisión, hazlo con conciencia de quién quieres ser, no de quién fuiste. Pregúntate, ¿esta elección me acerca o me aleja de mi versión abundante? Si la respuesta es que te acerca, sigue adelante, aunque no tengas todas las certezas. Porque la identidad no se declara con palabras, se demuestra con elecciones. El dinero responde al liderazgo interno. Cuanto más firme eres en tus decisiones, más claridad tiene tu entorno para seguirte. No es casualidad que quienes confían en su visión atraigan oportunidades. La energía de la decisión es magnética, mueve personas, recursos y circunstancias hacia ti. No existe destino fijo, solo decisiones acumuladas. Y cuando comprendes esto, la sensación de impotencia desaparece. Ya no esperas milagros, los creas. Ya no te preguntas por qué no puedes, te preguntas cómo vas a lograrlo. Y cada respuesta te eleva un poco más hacia la vida que siempre estuvo esperándote. El poder invisible de tus decisiones es el que te separa del miedo a la libertad. Es el que define si repites tu pasado o construyes tu futuro. Hoy puedes elegir actuar desde la fe, no desde el temor. Puedes decidir ser la persona que invierte en sí misma, que se disciplina, que agradece. Y cuando esas decisiones se vuelven tu nueva forma de ser, la vida no tiene otra opción más que reflejarlo. Porque decidir no es un acto externo, es un decreto interno. Y el día en que tus decisiones sean coherentes con la identidad de abundancia que estás creando, ese día, el dinero dejará de ser un problema para convertirse en una extensión natural de tu poder. Capítulo 3. Tu mente rica o pobre, el espejo interior. El dinero no cambia a las personas. Solo amplifica lo que ya son. Si en tu interior vives con miedo, el dinero te hará más temeroso. Si vives en abundancia, el dinero ampliará esa energía. Por eso, la verdadera diferencia entre la pobreza y la riqueza no está en los bolsillos, sino en la mente. Tu forma de pensar determina lo que ves, lo que haces y, finalmente, lo que obtienes. Desde pequeños aprendemos ideas sobre el dinero que se quedan grabadas como verdades. Crecemos escuchando frases que moldean nuestra identidad. No hay para tanto, hay que conformarse, el dinero cambia a la gente, mejor pobre pero honesto. Sin darnos cuenta, esas creencias se vuelven una programación invisible que guía nuestras decisiones. Y lo más peligroso es que las defendemos, porque las confundimos con nuestra realidad. Una mente rica no se define por cuánto posee, sino por cómo interpreta lo que vive. Mientras una mente pobre ve escasez, una mente rica ve oportunidad. Mientras una mente pobre piensa, no puedo permitírmelo, una mente rica se pregunta, ¿cómo puedo generarlo? La diferencia parece sutil, pero crea destinos opuestos.
Una te encierra, la otra te expande. El problema no es tener pensamientos de escasez, sino creer que son la verdad. La mente pobre vive atrapada en el pasado, justificando lo que no puede. La mente rica vive en el presente, creando lo que aún no existe. Ambas tienen las mismas circunstancias, lo que cambia es el significado que le dan. Cuando decides cambiar tu mentalidad, no estás negando tus problemas, estás transformando la manera en que los enfrentas. Quien piensa como víctima, busca culpables. Quien piensa como creador, busca soluciones. Quien vive en la queja, encuentra límites. Quien vive en la gratitud, encuentra caminos. La mente rica no espera que la vida sea fácil, aprende a hacerla significativa. Observa tus pensamientos diarios sobre el dinero. ¿Qué sientes cuando pagas tus cuentas? ¿Qué piensas cuando alguien prospera? ¿Qué emoción te surge cuando piensas en tener más? Tus respuestas revelan la energía que estás emitiendo. Si hay culpa, miedo o comparación, estás bloqueando el flujo de la abundancia. Si hay gratitud, inspiración y confianza, lo estás activando. La mente pobre busca certezas, la mente rica confía en su crecimiento. Por eso, la riqueza no llega por suerte, sino por expansión. Cada vez que te atreves a pensar más grande, tu mente se adapta a una nueva frecuencia. Lo que antes parecía imposible empieza a verse alcanzable. Y lo que antes te parecía inalcanzable se convierte en tu nueva normalidad. El secreto está en entender que la mente es un espejo. Si le dices que no hay oportunidades, te mostrará razones para confirmarlo. Si le dices que todo es posible, empezará a mostrarte pruebas de que lo es. No porque la realidad cambie de un día para otro, sino porque comienzas a ver lo que antes no veías. Tu atención crea tu mundo. Hay quienes viven pendientes de lo que les falta, y hay quienes deciden enfocarse en lo que pueden construir. El primero se agota, el segundo se fortalece. La energía sigue la atención, y donde colocas tu atención, crece. Si te enfocas en tus deudas, las alimentas. Si te enfocas en tus recursos, los multiplicas. No se trata de negar los problemas, sino de dirigir tu mente hacia la solución. Tu mente es un campo fértil, y el dinero solo germina donde hay orden. Si siembras pensamientos de duda, cosecharás confusión. Si siembras pensamientos de abundancia, cosecharás posibilidades. No puedes esperar prosperidad si tus pensamientos están llenos de carencia. Cada idea que sostienes tiene un peso energético, y ese peso determina lo que atraes. La mentalidad rica no busca resultados inmediatos, busca crecimiento constante. Entiende que la riqueza real se construye paso a paso, con paciencia y visión. Mientras otros se desesperan por lo rápido, la mente rica se enfoca en lo duradero. Por eso, incluso cuando pierde, aprende. Incluso cuando cae, se levanta más fuerte. Empieza a entrenar tu mente para pensar en expansión. Cada vez que digas no puedo, cámbialo por aún no sé cómo, pero aprenderé. Cada vez que sientas miedo, recuerda que el miedo también es una señal de que estás creciendo. La mente rica no elimina el miedo, lo transforma en impulso. Y no olvides algo importante, la riqueza no solo se mide en dinero. También se mide en tiempo, paz, relaciones, energía y propósito. De nada sirve tener una cuenta llena si vives vacío. La verdadera abundancia llega cuando tu mente, tus emociones y tus acciones están alineadas con un propósito más grande que el dinero. La mente rica no compite, colabora. No teme perder, confía en crear. No se aferra al control, confía en el proceso. Esa es su verdadera ventaja. Mientras los demás buscan resultados, ella busca evolución. Recuerda esto, tu mente no está en contra de ti, solo repite lo que le enseñaste. Si le enseñaste miedo, te protegerá con miedo. Si le enseñas confianza, te protegerá con fe. Todo cambio financiero empieza por un acto invisible, decidir pensar distinto. El dinero nunca será más grande que la mente que lo sostiene. Si expandes tu mente, expandes tu capacidad de recibir. Porque al final,
El dinero solo sigue la dirección de tu conciencia. Y cuando tu conciencia se vuelve rica, tu vida entera comienza a reflejarlo. Antes de seguir con el siguiente capítulo, detente un momento y obsérvate. Mira todo lo que ya has avanzado. No estás escuchando esto por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti decidió crecer, decidió dejar atrás la historia de escasez y escribir una nueva. Hoy te invito a comprometerte contigo mismo. A no solo entender estas palabras, sino vivirlas. A elegir cada día pensar, actuar y decidir como la versión abundante que ya habita en ti. Comparte este audiolibro con alguien que necesite recordar su poder y sigue aprendiendo, porque cuanto más expandes tu mente, más se expande tu vida. El dinero, las oportunidades y la libertad llegan cuando te alineas con lo que ya eres, abundancia pura en movimiento. Capítulo 4. La coherencia entre lo que piensas, haces y mereces. No existe abundancia sin coherencia. Puedes repetir afirmaciones de prosperidad todos los días, pero si tus acciones contradicen tus palabras, el resultado será confusión. La mente, el cuerpo y las emociones deben hablar el mismo idioma para que el universo responda con claridad. Cuando dices una cosa, sientes otra y haces lo contrario, rompes el flujo natural de la abundancia. La coherencia es la alineación entre lo que piensas, haces y mereces. Es la frecuencia más poderosa que existe. No se trata de pensar positivamente, sino de pensar, actuar y decidir desde la verdad. Desde ese lugar interno donde ya no haces las cosas para impresionar, sino para construir. Donde no te mueves por miedo, sino por propósito. Mucha gente dice que quiere prosperar, pero sigue tomando decisiones desde la escasez. Quiere libertad, pero se aferra al control. Quiere abundancia, pero se alimenta de quejas. Quiere dinero, pero rechaza a quienes lo tienen. Es imposible atraer algo que, en el fondo, juzgas o temes. La incoherencia crea resistencia, y la resistencia bloquea el flujo. El dinero vibra con la claridad. Cuando tus pensamientos y tus acciones apuntan en direcciones opuestas, el universo no sabe qué responderte. Si piensas quiero abundancia, pero actúas con miedo, estás enviando dos mensajes contrarios. La energía sigue la intención más fuerte, y casi siempre, el miedo grita más alto. Por eso, la coherencia no se logra con esfuerzo, sino con conciencia. Ser coherente no significa ser perfecto. Significa tener el valor de reconocer cuando algo ya no encaja con tu propósito. Significa decir no cuando antes callabas por miedo. Significa poner límites donde antes cedías por costumbre. Cada acto de coherencia fortalece tu identidad de abundancia, porque estás demostrando que te eliges a ti. Cuando empiezas a actuar en coherencia con lo que deseas, tu entorno se reordena. Puede que algunas personas se alejen, que ciertos hábitos pierdan sentido o que el camino se vuelva más solitario. Pero no estás perdiendo, estás alineándote. La incoherencia te da compañía, la coherencia te da poder. El universo no premia los intentos, responde a la verdad. Cuando dices quiero crecer y comienzas a hacerlo, aunque nadie te aplauda, el universo te abre puertas. Cuando dices quiero sanar mi relación con el dinero y empiezas a revisar tus miedos, la vida te muestra oportunidades para trascenderlos. La coherencia es el lenguaje con el que la vida entiende tus intenciones. Merecer no es un privilegio, es una consecuencia. Merezco cuando soy coherente. Merezco cuando dejo de traicionarme. Merezco cuando me sostengo en mis decisiones, incluso cuando no es fácil. El merecimiento no se pide, se encarna. Y cuando lo haces, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu vida se convierte en la evidencia de ello. Hay una diferencia profunda entre desear abundancia y estar listo para recibirla. El deseo nace de la carencia, la preparación nace de la coherencia. Cuando estás alineado, no fuerzas nada. No persigues, atraes. No insistes, fluyes. La abundancia no se conquista, se sostiene. Y solo quien vive en coherencia puede sostenerla. Mira tus resultados actuales. Cada uno de ellos refleja el grado de coherencia que has tenido contigo.
Si hay áreas donde no fluye el dinero, pregúntate, ¿estoy actuando desde la verdad o desde el miedo? ¿Estoy tomando decisiones que reflejan lo que digo que quiero? No hay juicio en esa pregunta, solo claridad. La incoherencia se siente como cansancio, frustración o estancamiento. Es la señal de que una parte de ti está lista para evolucionar. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo el valor de ser honesto contigo. La coherencia no llega cuando todo está alineado, llega cuando dejas de mentirte. Cada vez que eliges una acción que refleja tu propósito, estás enseñándole al universo quién eres. Cada vez que honras tu palabra, tu energía se fortalece. Y cada vez que cumples con lo que prometiste, aunque nadie te vea, tu autoestima crece. Esa es la base del merecimiento, la coherencia interna que sostiene tus sueños. Recuerda esto, el dinero no sana la incoherencia, la amplifica. Si vives en desorden, el dinero aumentará ese caos. Si vives con propósito, el dinero potenciará tu impacto. No temas perder mientras aprendes a alinearte, teme seguir ganando cosas que no te representan. La riqueza no se mide por lo que logras, sino por lo que eres capaz de mantener sin perder tu paz. Cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción se unen, nada puede detenerte. Esa es la fuerza de la coherencia, la unión entre lo que crees, lo que haces y lo que sabes que mereces. Y cuando logras vivir desde ese punto de equilibrio, descubres que no necesitas buscar la abundancia afuera, porque ya está dentro de ti, reflejándose en todo lo que haces. Capítulo 5. Ser antes de tener, la regla que transforma todo. El mundo enseña a tener primero y a ser después. Nos dice que cuando logremos cierto nivel de ingresos, éxito o reconocimiento, entonces podremos sentirnos valiosos. Pero la verdad es la contraria. Primero debe ser, y entonces tendrás. Todo lo que llega a tu vida es un reflejo directo de quien estás siendo. La identidad precede a la abundancia. Las personas que viven esperando tener para sentirse bien se mantienen atrapadas en un ciclo interminable. Si no tienen dinero, se sienten frustradas. Si lo tienen, temen perderlo. Si ganan un poco más, se exigen más aún. Nunca es suficiente, porque están construyendo su valor personal sobre algo que está fuera de su control. Ser antes de tener es entender que la verdadera riqueza nace dentro, no afuera. Cuando eliges ser primero, cambias el juego. Comienzas a actuar como alguien que ya posee la mentalidad, la paz y la confianza que el dinero solo puede amplificar. Ya no trabajas para tener valor, sino porque sabes que lo tienes. Ya no buscas aprobación, sino propósito. Ya no persigues abundancia, la proyectas. Ser antes de tener significa asumir una identidad nueva antes de ver los resultados. Es creer que eres capaz, incluso cuando no hay pruebas. Es pensar como inversionista mientras aún estás aprendiendo. Es actuar como líder antes de que otros te sigan. Es sostener la energía de la abundancia aun cuando tu entorno todavía no la refleja. La mente humana busca certezas, pero el alma busca coherencia. Cuando eres primero, tu energía se adelanta a la materia. Lo invisible se convierte en guía. Tus pensamientos se alinean con tus acciones, y tus acciones con tus resultados. No necesitas saber cómo, solo quien quieres ser. Porque cuando la identidad cambia, el resto se acomoda. Muchos viven repitiendo cuando tenga más tiempo, cuando gane más dinero, cuando todo mejore, entonces haré lo que amo. Pero ese cuando nunca llega, porque está basado en una condición externa. La libertad real empieza cuando haces lo que amas con lo que tienes hoy, confiando en que el universo se ajustará a tu compromiso. Ser antes de tener no es un acto de ilusión, es un acto de liderazgo interior. Es decirte, aunque aún no vea el resultado, ya soy esa persona. Es vestirte con la mentalidad del éxito antes de que llegue el éxito. Es comportarte con generosidad antes de tener abundancia. Es hablar desde la confianza antes de que los demás la vean. El dinero responde a la vibración del ser, no al deseo del tener. Puedes desear todo lo que quieras, pero si internamente sigues vibrando en miedo o carencia, tus resultados seguirán reflejándolo.
El universo no te da lo que pides, te da lo que eres. Por eso, la transformación más grande no está en la cuenta bancaria, sino en el espejo. Cuando comienzas a ser esa versión tuya más próspera, todo cambia sin que tengas que forzar nada. Tus decisiones se vuelven más claras, tus hábitos más sólidos, tus conversaciones más conscientes. Y de pronto, el dinero deja de ser un tema central, porque entiendes que él solo sigue tu crecimiento interior. Ser antes de tener también significa aprender a disfrutar el proceso. La mentalidad pobre ve el esfuerzo como sacrificio, la mentalidad rica lo ve como construcción. Si hoy estás sembrando, no te quejes porque no ves los frutos, confía en la raíz. La vida no premia a quien corre, sino a quien persevera con propósito. Cuando cambias el quiero tener por el decido ser, todo se reordena. Dejas de necesitar garantías externas para avanzar. Ya no te sientes víctima de la economía, del entorno o de la suerte. Te conviertes en creador. Y desde ahí, todo lo que llega a tu vida, personas, ideas, oportunidades, tiene una energía distinta, una energía de expansión. Ser antes de tener también implica humildad. Reconocer que el dinero no es el objetivo final, sino una herramienta. Que la abundancia no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que el éxito no se mide por lo que logras, sino por la paz con la que lo vives. La riqueza verdadera no es un número. Es la serenidad de mirar tu vida y saber que estás siendo fiel a lo que eres. Que lo que tienes es coherente con tu propósito. Que tus logros no son un disfraz, sino una expresión natural de tu crecimiento interior. Cuando entiendes esto, dejas de competir. Ya no te comparas, ya no luchas contra el tiempo ni contra otros. Simplemente fluyes. Actúas con la certeza de que todo llega en el momento correcto. Y en ese punto, la abundancia deja de ser una meta y se convierte en tu estado natural. Ser antes de tener no es solo una filosofía, es una práctica diaria. Cada mañana es una oportunidad para decidir quién vas a ser hoy. Cada pensamiento, una inversión. Cada acción, una declaración. Y cuando cada día eliges ser desde tu grandeza, la vida inevitablemente te recompensa con el reflejo de esa identidad, libertad, propósito, plenitud y riqueza. Esa es la regla que transforma todo. Porque quien primero elige ser, tarde o temprano termina teniendo más de lo que alguna vez imaginó. El día en que tu identidad se volvió abundancia. Hay un instante silencioso en todo proceso de transformación donde algo se alinea dentro de ti. No se escucha, no se ve, pero se siente. Es ese momento en que dejas de buscar y empiezas a reconocer. Ya no necesitas demostrar que mereces, porque lo sabes. Ya no necesitas correr tras la abundancia, porque la sientes en cada respiración. Ese es el día en que tu identidad se vuelve abundancia. No ocurre de un golpe, ni con una sola decisión, sino con miles de pequeños actos diarios que, sin darte cuenta, fueron construyendo una nueva versión de ti. Cada vez que elegiste disciplina sobre impulso, confianza sobre miedo, propósito sobre comodidad, fuiste moldeando al millonario que decidiste ser. El dinero no fue el premio, fue la consecuencia natural de haberte convertido en alguien distinto. Cuando miras atrás, te das cuenta de que nada fue pérdida. Los momentos duros no fueron castigo, fueron entrenamiento. Cada obstáculo fue una oportunidad para demostrarte que podías sostener más, que tu mente podía expandirse más allá de sus límites, que tu valor no dependía del resultado, sino del crecimiento. Entiendes que incluso cuando no tenías, ya eras. Ser millonario no es acumular, es vivir desde la conciencia de plenitud. Es levantarte cada día con la certeza de que la vida te respalda porque tú te respaldaste primero. Es entender que cada moneda que pasa por tus manos es una extensión de tu energía, un reflejo de tu equilibrio interior. Es agradecer antes de recibir, compartir antes de tener de sobra, y actuar con propósito incluso cuando nadie observa. La verdadera libertad no está en el dinero, sino en la paz de saber que puedes crearlo cuando quieras. En la calma de no depender del azar, sino de tu propio desarrollo.
en la serenidad de entender que la abundancia es una frecuencia a la que solo accede quien vibra en coherencia. El millonario que decidiste ser no nació el día en que ganaste más, sino el día en que dejaste de actuar como víctima. Nació cuando dijiste basta al autosabotaje, cuando empezaste a tratarte con respeto, cuando comprendiste que la disciplina no era castigo, sino amor propio. Nació cuando dejaste de temerle al cambio y empezaste a moverte con él. Todo lo que eres hoy fue creado por la persona que un día creyó que podía ser más. Y lo más extraordinario es que aún no has terminado. Este no es el final de un audiolibro, es el comienzo de una nueva identidad. Una identidad que entiende que la abundancia no es un destino, es un estado de conciencia que eliges mantener cada día. Cada pensamiento que piensas, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas está formando tu realidad. No estás condenado por tu pasado, estás siendo invitado por tu futuro. La pregunta es, ¿seguirás eligiendo la versión de ti que ya sabes sostener o te atreverás a expandirte hacia la que aún no conoces? El dinero seguirá siendo el espejo, pero ahora ya sabes cómo leer su reflejo. Ya no te asustará perder, porque confías en tu capacidad de crear. Ya no buscarás acumular, porque sabes que nada te falta. Ya no te conformarás con sobrevivir, porque elegiste prosperar con propósito. Ser millonario, al final, es una cuestión de identidad. No de suerte, no de oportunidades, no de talentos ocultos. Es la consecuencia de una decisión interna, la de vivir desde tu grandeza. Y esa decisión, ahora lo sabes, cambia todo. Así que cada vez que dudes, recuerda este instante. El día en que comprendiste que la abundancia no se busca, se reconoce. Que no hay nada fuera que deba completarte, porque ya eres completo. Y que el verdadero poder no está en tener más, sino en ser más. Hoy, el millonario que decidiste ser no es una meta, es tu reflejo. Un reflejo de todo lo que superaste, de todo lo que aprendiste y de todo lo que aún estás por crear. Porque cuando la identidad se vuelve abundancia, la vida ya no puede hacer otra cosa que responderte con prosperidad. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. La verdadera transformación comienza cuando pasas de escuchar a actuar. Hoy te invito a dar el siguiente paso, a comprometerte contigo mismo, a elegir cada día la identidad del millonario que ya vive dentro de ti. Hazlo con tus hábitos, con tus decisiones, con tu energía. Comparte este audiolibro con alguien que necesite recordar que la abundancia no se persigue, se encarna. Suscríbete para seguir aprendiendo a construir desde el ser, no desde la carencia. Porque el cambio no comienza cuando tienes dinero. Comienza cuando decides pensar, actuar y vivir como la persona que siempre supiste que podía ser.